Han derribado el monte. De luces y muros está hecho el paisaje. Vivimos a 1 metro del pasado y a 2 de lo que vendrá mañana. Siempre fuimos atemporales. Muy cerca, el impacto del filo sobre el leño resuena la noche entre ladridos y el canto de las últimas aves. Mi padre carga un puñado de leña y se detiene por un instante. Los dos miramos lo mismo, en un diálogo mudo de esos que sostienen los grandes amigos. Allá lejos, las luces seguirán estallando, mientras acá las luciérnagas nos alumbran todavía. Desde lejos, el asfalto amenaza con cubrirnos. Que venga. Las raíces pueden más que el cemento. En esta oportunidad nos trasladamos, como varias veces en la pandemia, a la ciudad de Buenos Aires y ahí nos está esperando Úrsula Alonso, poeta de Gualeguay, Entre Ríos. Nos acaba de compartir un poema y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Muy bien, muy contenta de estar en este espacio. Felicitaciones por la propuesta. Muy lindo rincón cultural. Bueno, un placer que podamos compartir este rato, esta tarde, aquí en Restos Diurnos. Y bueno, me gustaría que me cuentes, vamos al inicio, ahí en Gualeguay, porque veo, digamos, la parte como superficial, si se quiere, lo que uno encuentra leyendo es que sos profe de lengua y también poeta, entonces estás como ahí en esa... Está todo encastrado, está todo concatenado ahí, todo tiene que ver. Y me gustaría que me cuentes esos comienzos ahí en Gualeguay, cuando fueron de niña, tal vez de adolescente. Empezó primero una lectura voraz, empezaste a escribir. Contame. Y los comienzos míos en el ámbito de la literatura, yo siempre digo que fueron muy paradójicos porque en realidad yo empecé escribiendo, me aproximé a lo que es el mundo de la ficcionalización a través de las palabras, o sea, la literatura, escribiendo cuentos cuando era muy chica, como todo niño o niña a los 7, 8 años, inventaba historias, después empecé a fijarlas en soportes, en cuadernitos y hojas sueltas. Y después de un tiempo me empecé a aproximar a los libros, al objeto libro, y bueno, mi familia cuando vio mi inclinación hacia la literatura, primero que se quedaron muy sorprendidos, y después empezaron a apostar desde distintos lugares. Mi mamá me incentivaba publicando en el diario de mi ciudad los cuentos que escribía. Imagínate lo que era eso, ¿no? Un arduo trabajo de corrección, pero bueno, también tenía 8, 9 años, así que era un poco potencializar la creatividad, ¿no? Y después, paralelamente, me empezaron a comprar, mi papá me compraba unos libritos de princesas, la clásica historia de la Cenicienta, Rapunzel, todo lo que es el desarrollo que casi tiene unificado por completo Disney, ¿no? Entonces, yo consumí estas historias y después tuve la suerte de que mi hermana mayor me regalara una novela y ahí empecé con la narrativa, digamos, extensa. Se llamaba El Caballero de la Armadura Oxidada, la primera novela, y también ella me acercó a la biblioteca de mi ciudad y bueno, eso ya fue un viaje de ida. Bueno, qué lindo eso de ahí la familia estimulando, ¿no? Este viaje para justamente seguir curioseando en este mundo tan fantástico, tan complejo a la vez. Después de esa novela, ¿recordás, por ejemplo, cuál fue el primer libro que te llevaste de la biblioteca? Y si de ahí nacieron como nuevas inspiraciones. Y también me da curiosidad saber si todos esos cuentos publicados, los del diario seguro que sí, porque
me imagino que después, los que fueron efectivamente publicados en el diario, tu mamá minuciosamente los recortó, los dejó guardados y demás. Pero me gustaría saber si hay algún otro que lo seguís conservando, si hubo una relectura, si sirvió como disparador para tu poesía actual o tal vez para, no sé, algún relato que tengas por ahí dando vuelta. Yo creo que sirvió como disparador para aproximarme a lo que es mi vocación. Yo no me distraje porque precisamente, más allá de el contexto, porque yo crecí en el campo, y la verdad es que mis papás no estudiaron, en mi casa no había libros. Sin embargo, ellos pudieron identificar esto que a mí me hacía verdaderamente feliz. Yo terminaba un cuento y para mí era un momento sumamente feliz. Entonces, creo que esos primeros cuentos, esas primeras producciones, entre comillas, lo que hicieron fue aproximarme a la vocación. Y eso ha sido muy fuerte para mí y también muy genuino, muy real. Es indiscutible que mi vocación es esta. Entonces, lo que hice después, incluso cuando empecé a frecuentar la biblioteca, vos me preguntabas qué libros constituyeron mis lecturas posteriores. Bueno, uno de ellos es Cien años de soledad, de García Márquez. Las primeras obras que yo leo son, digamos, que salen de lo que es la literatura infanto-juvenil. Estamos hablando de todo lo que es boom latinoamericano. Gabriel García Márquez, Isabel Allende. Antes también todo lo que son las crónicas de Narnia, donde había una fuerte presencia de mundos fantásticos. Bueno, eso era mi lectura obligada. Entonces sí creo que esos años, tanto de lectora como de escritora, insisto, entre comillas, me permitieron seguir en el riel de la pasión, la vocación literaria. Como te digo, no me distraje y eso es algo que agradezco. Y por supuesto que ahí en mi casa están esos recortes de diarios, están guardados en algún lugar, todavía no me atrevo a volver, pero algún día seguro lo haga. Con respecto a la poesía, ¿cuándo entra? ¿Cuándo entra de lleno? Y después, ¿cuándo decidís esta cuestión de yo quiero escribir poesía, quiero ir por este lado, quiero seguir en este camino? Eso fue, digamos, también producto de mi creatividad infantil, porque cuando yo era chica también escribía canciones y bueno, y me preocupaba por la musicalidad y por la rima, pero en realidad eran poesías. Yo no sabía que eran canciones, que eran poesías. Es decir, pensaba, las catalogaba como canciones precisamente porque tenían el formato de la poesía, viste que las canciones se escriben en verso. Entonces en ese momento yo pensaba que estaba escribiendo canciones, no conocía la palabra poesía, tampoco la palabra verso, no lo asociaba con la literatura. Después, ya cuando empiezo a formarme como profesora de literatura, lo que son los años de formación, por supuesto que empiezo a abordar textos poéticos y ahí es una lectura mucho más profesional y más seria. Y ahí me doy cuenta de que es un camino, y que es un camino casi te diría obligado, porque la poesía es algo que no se elige, simplemente algo que nace y te diría todo el tiempo porque es necesaria. A mí me sucede eso, que no puedo evitar la poesía, está todo el tiempo en mi vida y entonces lo que hacía en ese momento era bosquejar poemas. También yo todavía no tenía constituido un estilo, una voz poética como tal, entonces estaba muy influenciada por si estaba leyendo a los modernistas latinoamericanos, por el modernismo. Si estaba leyendo romanticismo, por los románticos. Si estaba con las vanguardias, bueno, un poco imitaba ese estilo disruptivo, hasta que en algún momento me armé de un corpus de textos que para mí fueron verdaderamente representativos, y de ahí, de aunar todo eso, en definitiva, como dice Barthes, los textos no son más que un tejido de voces. Bueno, yo creo que llegué a construir mi voz poética, que es precisamente eso, un tejido en el que las lecturas precedentes coexisten armónicamente. Quería ir hablando justamente de la poesía. ¿Quiénes fueron esas primeras escritoras o esas primeras poetas, esos primeros poetas que estuvieron? Si hay una predilección por algo, por un género dentro de la poesía,
si hay alguna región que también tenga alguna predilección más fuerte, si por ejemplo disfrutás más de algo contemporáneo que de lo ya clásico. Tengo mi corpus de autores fundamentales en poesía que yo creo que sí me han permitido delinear un camino. Es decir, lo que a mí no me gusta, por algún motivo, no va a tener nada que ver con mi estilo después, ¿no? Pero sí me ha permitido entender por qué un movimiento es tan importante. Es decir, yo leí con muchísima pasión a Rubén Darío, que es uno de los exponentes fundamentales del modernismo, el primer movimiento literario latinoamericano, pero más allá de el mérito de haber sido el fundador de todo un estilo y todo un movimiento, podríamos decir que ese estilo no va con lo que yo busco en la poesía. Entonces, sé que por ahí no armaría mi corpus personal. Sí, quizá con José Martí, es otro modernista. Sí, quizá más acá en el tiempo con Jorge Luis Borges, con fundamentalmente poetas entrerrianos como Juan L. Ortiz, Emma Barrandegui. También en su momento leí mucho a Estela Figueroa, poeta santafesina. Bueno, todo lo que son las vanguardias literarias también para mí implicaron una transformación importante, el movimiento surrealista, Alejandra Pizarnik, indudablemente, Idea Vilariño, podría mencionar, insisto, más acá en el tiempo, ¿no? Pero porque también, si yo me armo de este corpus de textos personales, es porque me siento más identificada con las expresiones, ¿no? Son más cercanas, más próximas a nuestra época y eso me permite, digamos, coincidir con los textos y con los mensajes y con las imágenes que construyen y con los recursos que utilizan. En su momento, como te digo, yo escribía poesía con métrica, con rima, con musicalidad y después, cuando llegué a esta literatura, dije, no, me parece que me quedo acá, me parece que es por acá. Otro fundamental, siempre me olvido, pero para mí fue un antes y un después, la lectura de Roberto Juarros, importantísimo poeta argentino, cuya obra es bastante difícil de encontrar, pero bueno, por suerte se puede acceder mediante otras vías, ¿no? Estimada Úrsula, te invito a que nos compartas los poemas que vos quieras. Muy bien. Bueno, vamos con una poesía de mi segundo libro, que es El reino de las agujas, que además es mi primer poemario. Se editó en el 2019 la primera edición. Se llama esta poesía Terminal 1. La terminal se enciende con las horas deprimidas del ocaso. Mirar el suelo, la ventanilla, las luces encendidas, el colectivo que se va, mirar mi mano en vaivén de despedida y mirar tu cara desdibujada. Mirar el mes que reinicia su ciclo habitual de trabajo y mochilas repletas. Con las manos marchitas vuelvo a casa. No quería que te fueras. Con las manos marchitas pienso que las terminales son verdades aceptadas a la fuerza. Esta segunda poesía es de mi último libro, es una plaquette, se llama Garúa y se editó el año pasado. Quedará un vacío ahí donde antes estuvieron las palabras. Esa mano que supo esperar del otro lado ya no abrirá ninguna puerta. Amortiguará tu cama un cuerpo que tiembla. A veces crecer es abrazarse a uno mismo. Tantearás en busca del roce. Ya no lo escucharás nombrarte en las mañanas de invierno. Ya no tenderá su brazo infusiones sagradas. Toda la ternura y el amparo no habitarán otro sitio más que tu memoria. Su nombre abrirá 1000 tajos en el viento. Llamarás para inventar un diálogo con la nada. Úrsula, bueno, me gustaría saber si hay alguna plaquette nueva ahí escribiéndose o ahí pensándola, diagramándola, bocetándola, o directamente hay un poemario, hay varios poemarios. Lo pregunto así porque hay gente que va como escribiendo muchas cosas y va proyectando a la vez y otras personas se van tomando su tiempo
y van como dejando macerar y viendo qué sale. Entonces me gustaría saber cuál es tu caso. En mi caso estoy trabajando con muchos proyectos en paralelo. Por un lado, hace algunos meses vengo trabajando en una investigación que se llama Narrar la herida y gira en torno a 2 feminicidios que ocurrieron hace algunos años en Entre Ríos. Ese proyecto está becado por el Fondo Nacional de las Artes, así que desde que tengo ese aval, bueno, empecé a, sobre todo, trabajar con la lectura, la búsqueda de fuentes. Una vez que diagramé todo eso, voy a continuar porque bosquejé algo, pero todavía no puedo darle forma porque me falta algo de información a lo que es la crónica no ficcional. Y en paralelo estoy escribiendo poesía, sí. Tengo un poemario que concluí el año pasado y bueno, estoy trabajándolo. En este momento está en su clínica de escritura y de obra, así que supongo que en unos meses quizá se proyecte una edición. Bueno, el año pasado edité una plaquette con este poemario que se llama Garúa, que recién compartía una poesía. Y también estoy trabajando en paralelo con poesía oral, que bueno, eso, si bien se realiza un trabajo muy cuidado con lo que es la producción de texto, también hay un trabajo muy cuidado con lo que es la puesta en voz y lo que es lo performático. El trabajo con el cuerpo y la voz, bueno, lleva su tiempo y esto gira en torno a 2 ciclos de lectura, de lecturas performáticas. Uno acá en Capital Federal, que tengo con mi coequiper del lado musical, porque es un ciclo de poesía y música. Se llama Mercurio Retrógrado, el ciclo. Y bueno, mi compañero es Seba Palacios, que es músico. Y en paralelo también tengo otro en Entre Ríos, en Gualeguay, mi ciudad natal, con Diana Gerskovich. Y dimos en llamar este ciclo Surco Poético. Estimada Úrsula Alonso, te quiero agradecer este rato que pasamos, que nos hayas compartido un pedacito de tu vida, que nos hayas compartido unos poemas. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad que ojalá sea quien te dice aquí en la ciudad de Córdoba, que te puedas acercar ahí a la radio, que tomemos unos mates y que sigamos hablando de Rubén Darío, de Barrandegui, de Manauta también, ¿por qué no? Y bueno, nuevamente, muchas gracias y te invito a que cierres con el poema que vos quieras. Bueno, muchas gracias a vos, Juan Manuel. Felicitaciones por el espacio y por qué no, ya habrá oportunidad, ya estaremos pasando por la ciudad de Córdoba. Bueno, les voy a compartir una poesía del Reino de las Agujas que se llama Casa Abierta. No tengo rejas ni portales. Soy una casa abierta que recibe la inundación y el verano como si fueran un mismo rostro. Yo me entrego al porvenir de las horas, aunque me asuste el invierno desalmado. Yo soy un poco vida, porque he amado, y también muerte, porque entiendo de renuncias.